Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos un otro miércoles de Jupe con Cristian Taboada, Taboada, perdón, hoy estoy cansado, hoy estoy un día largo. Hablando hoy vamos a abordar la Agenda 2030, vamos a tratar de abordarla todo lo que se pueda, por tema, porque la verdad es que se extiende a todos los temas que podamos imaginar. ¿Y cómo te va, Cristian? Hola Darío, ¿cómo andás, estimado amigo? La verdad que un gusto, gracias por la invitación de nuevo al espacio de Jupe, donde te veo que andan con las reflexiones este, bastante atinadas y que vienen bien, ¿no? Para este momento, porque es un momento de bastantes cambios eh, y creo que sobre lo que hace el peronismo se debe una reflexión bastante profunda en varios aspectos que hagan justamente a este tema, ¿no? Lo que es la política exterior, las relaciones internacionales o la geopolítica, como quieran caracterizarlo, entre otros aspectos como tendría que ser también el cultural, el doctrinario, creo que es sumamente necesario y ustedes hacen un gran aporte al fin de cuentas en lo que es la política, ¿no? La distinción entre el amigo y el enemigo que a pesar Lo de que los pasa, cambios sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque la discusión es la de siempre, patria o antipatria, pueblo o oligarquía, o sí, sí, oligarquías en plural. claro. Algunos adjetivan entre patriotas y globalistas, o lo que podríamos definir entre una agenda soberana, o una agenda global o una agenda globalista, que es esta de la que vamos a charlar, ¿no? Sí, nosotros hemos caracterizado, lo venimos charlando aquí con las compañeras y los compañeros. Hoy va a estar Romy, pero estaba con problemas de conexión. Eh, y lo que venimos hablando es que en realidad la Agenda 2030 es el eje central sobre el cual tenemos que discutir política, porque es una imposición, porque hemos escuchado a los líderes del mundo, ambos hemos escuchado, estamos charlando recién, lo que traen, salvo con valiosísimas excepciones como Putin, el resto adhiere plenamente a la Agenda 2030, incluido los dos gobiernos o sea, el de Macri y ahora el de Alberto, o sea, los dos han comprado el paquete de la Agenda 2030 con pelos y señales. Entonces, nos parece que esta es la discusión central, por lo menos, además de la contradicción central. Y bueno, y es algo que nosotros dos venimos trabajando hace mucho tiempo. Me parece que hemos sido precursores en ese tema y antes se nos hacía difícil que las escucharan y últimamente se hace un poco más suave incorporar el tema porque muchos han entendido que, bueno, lo habíamos visto antes, nada más. Sí, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de, de gente, ¿no? Que empezó a tomar cierta notoriedad de lo que es la agenda, porque es como si vos antes se hablaba o se la localizaba quizás en lo que es Europa, ¿no? Como un problema de aquellos lares, y que no hace a lo que es Hispanoamérica y mucho menos Argentina, sobre todo soslayada por las cuestiones locales, los problemas que tenemos, ¿no? Hay algún orden de jerarquía de problemas para mí. El principal es el problema político que tenemos, que deriva en un problema social y en un problema económico, que es ¿no? La cantidad de chicos pobres, la falta de trabajo, en fin, todo lo que vemos todos los días. Y eso hace quizás que quede un poco sesgado, pero como decís vos, es de suma importancia, porque al fin y al cabo, como decía Perón, la verdadera política es la política internacional, y esta agenda es la que marca el paso. De hecho, Además, fíjate vos cómo, por ejemplo, mencionaste trabajo, y esta misma gente está diciendo que en los próximos años, con la Agenda 2030, el 60% de los trabajos, tal como los conocemos, van a desaparecer. Con lo cual, nuestro valor fundamental, que es el trabajo, es
difícil de recuperar en esta escala. Sí, sí, se genera toda una concepción nueva, en fin, es una filosofía nueva, una nueva filosofía del mundo. De hecho, así lo plantea Klaus Schwab en su libro COVID-19, el gran reinicio. Él habla de redefinir la humanidad. Bueno, están planteando dar una nueva concepción, una nueva cosmovisión de cómo debe ser planteado el mundo, de cómo debe ser organizado el mundo, ya sea desde la economía y desde un nuevo ordenamiento social. No es casualidad ni en vano que se utilizan conceptos de los medios de comunicación y en la política como nueva normalidad, ¿no? Podemos ver cómo gira en torno a todo eso, y justamente la pandemia de alguna forma aceleró, o ellos ven que la pandemia es un acelerador y un catalizador para implementar de forma más rápida esta Agenda 2030. Una agenda que en realidad ya viene desde antes, ¿no? Para entrar un poco más en tema a modo de introducción, que es la continuación de lo que eran los objetivos para el desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Quizás lo que sean, lo que denominamos millennials o los de mi generación sub-30, en el primario recuerden, el otro día hacía memoria de que en el primario nos daban de esto, ¿no? Para estudiar de los objetivos del desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Bueno, esto es algo que se ha profundizado, que se ha generado un programa político que la verdad que es extraordinario, porque uno cuando se pone a estudiar el documento de donde surge la agenda... Sí, decime, Darío. No, estaba saludando a la compañera. Sí, perdón. Ah, Dale. no, te di la mano. Estaba Cuando uno se... saludando a Bricel, Pocho, Fabi, Eduardo Arellano, le estaba saludando a todos los que han dejado. Sí, con los dos, pero ya que estamos, te pregunto, o indícame cuándo querés que vaya pasando el material que trajiste para ir mostrando. Sí, bueno, si querés, o sea, la charla viene en base, ¿no? A lo que decías vos, lo venimos trabajando hace rato. Si querés, puedes poner la de los artículos, como para que la gente después pueda profundizar un poco más. No hay mucho escrito sobre lo que es la Agenda 2030, pero quizás en YouTube sí encuentren material, pero poco fundamentado sobre los documentos, sobre los datos, ¿no? Son más del orden especulativo, quizás. Son acertadas, pero quizás a muchos les falta la parte empírica. Bueno, y lo que te decía, que cuando uno se pone a estudiar y a ver en profundidad esto, bueno, ahí tenemos justamente, ¿no? la relación de lo que hablábamos recién, con lo que mostrabas, de la Agenda 2030 con el Foro Económico Mundial de Davos, que están intrínsecamente vinculados, ¿no? Hay una ligación prácticamente natural. Es más, de hecho, en el 2020 el Foro Económico Mundial de Davos redacta lo que es el manifiesto de Davos, el manifiesto 2020, donde es la complementariedad económica a lo que es la Agenda 2030. Hay que distinguir bien esto, ¿no? La Agenda 2030, como decíamos antes, es un programa político. Y el Foro Económico Mundial de Davos aporta lo que sería el programa económico. ¿Cómo se entiende? La Agenda 2030 tiene 3 núcleos centrales, que es la idea del desarrollo sostenible, combatir el cambio climático y lo que ellos llaman el enfoque de género, que lo que denominó la ideología de género, ¿no? Esas son las 3 partes fundamentales para implementar la Agenda 2030 a nivel global. Bueno, y el Foro Económico Mundial de Davos, basado en este manifiesto 2020, que se traduce en la idea del gran reinicio, ¿no? El proyecto acabado es la idea de Great Reset de Klaus Schwab. El núcleo central es la idea del capitalismo stakeholder, que sería el capitalismo de grupos de interés o de partes interesadas. Acá lo que plantea Klaus Schwab, el fundador, es un tipo de filosofía que él la viene planteando desde los 70, en donde él distingue 3 tipos de capitalismo en los últimos años, ¿no? El capitalismo de accionista que todos conocemos, basado en la maximización de beneficios y de utilidades, basado en la escuela de Chicago, el monetarismo de Milton Friedman, lo que para el sentido común de la gente es el neoliberalismo.
Después distingue entre un capitalismo de Estado, él ve la política de ciertos países de Asia, sobre todo de China, bueno, con la dirección política sobre la económica, la centralidad del Estado en materias de regulación, y es lo que plantea a modo de tercera vía, inspirado en las socialdemocracias escandinavas, es esta idea de capitalismo de grupo de interés o de partes interesadas, donde él lo que plantea es que las empresas no solo tienen un rol que es la de obtener ganancias, sino que tienen que tener cierta conciencia social, entre comillas, y que además en la sociedad civil ocupan un rol tal cual ocupan el gobierno, por ejemplo, para la toma de decisiones. Ya va planteando la idea de que, sí. Lo que pasa es que lo que considera es que, además es real, que muchas empresas, primero el listado, yo los invito a que se fijen en el listado del Foro de Davos, las empresas existentes y traten de acordarse de alguna de las grandes que no esté. Están todas. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Y además hay muchas empresas que son mucho más grandes que los estados. Lo que pasa es que esto cuando causa un poco de gracia cuando uno lo lee, en algún sentido, porque parece que fuera la mesa de concertación que diseñaba Perón en su intento de reforma constitucional del 74. Bueno, no es eso. No es precisamente eso. De lo que se trata es de empresas, corporaciones que determinan, o sea, son tenedores, porque en realidad el tema de los stakeholders son los tenedores de acciones, como decía Cristian, pero son también los que tienen la posibilidad de imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad. Me parece que el eje central es un poco ese, que bueno, ahora lo seguiremos desarrollando. Sí, fíjate que lo que decís de quiénes se reúnen en el Foro Económico Mundial de Davos, bueno, está claro, ¿no? Es toda la élite financiera global, las grandes corporaciones transnacionales, como decís vos, nos falta una. Es más, se encuentran reunidas ahí más de 1000 empresas que facturan alrededor del ciclo anual por encima de los 5.000 millones de dólares en el año, valga la redundancia. Como para tener una magnitud, ¿quién se junta, no? Está la creme de la creme de las grandes corporaciones transnacionales. Y además, bueno, basta con ver quiénes se integran el directorio del Fondo Económico Mundial, el directorio ejecutivo, donde entre otros están CEOs del Bank of America, Goldman Sachs, la ya conocida por nosotros Christine Lagarde, demás. Toda la burocracia internacional se reúne ahí. Ahí es donde se toman las grandes decisiones, a donde asisten los presidentes a escuchar para saber qué es lo que tienen que hacer. Como lo hizo Mauricio Macri, como lo hace Alberto Fernández ahora, quien adhirió de manera tajante a todas las ideas que ahí se plantearon. Eso fue... Cristian, que si querés lo tomamos después, pero está bueno para tenerlo presente, además para imbuir la charla de este contenido, que es lo que dice el doctor Gustavo Valdés. Buenas noches. Pueden desarrollar las diferencias esenciales entre el universalismo que proponía Perón en el modelo argentino con el globalismo de la Agenda 2030. Un poco es lo que inicié comentando de esto de la reforma, la posible reforma constitucional que proponía Perón de incorporar la mesa de concertación darle rango constitucional. Contra, eso sería aplicarle a universalismo. Contra la doctrina esta de Schwab, que lo que establece es grandes corporaciones decidiendo por el resto de la humanidad, concretamente. Por eso la diferencia, por eso es globalismo y lo otro podríamos catalogarlo como universalismo, que es lo que proponía Perón, pueblos en igualdad de condiciones, o lo que dice el Papa, el poliedro con todos los pueblos incorporados sentándose a la mesa, ¿no? Son conceptos distintos porque si bien en el proyecto de Perón existe una visión de corporaciones sentadas en una mesa, están en igualdad de condiciones. En cambio, el globalismo no plantea igualdad de condiciones. ¿Sí? Hay una supuesta igualdad de condiciones, pero el árbitro termina siendo las corporaciones.
No sé si estás de acuerdo, Cristian, o si quieres dar algún otro punto de vista. Sí, claramente, en gran medida estoy totalmente de acuerdo con vos, Darío. Y es muy buena la pregunta porque no se tiene muy bien claro. Y fíjate que hay una distinción clara entre lo que es la globalización, el universalismo y el globalismo, que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? La globalización lo podemos entender de distintas maneras, hay distintos autores que ya lo han trabajado, es algo ya quizá un poco eh, trillado o sobre lo que se escribió mucho, pero a grandes rasgos entendámoslo como un proceso de integración tecnológica y económica del mundo, ¿no? En una gran síntesis. El universalismo que planteaba Perón, con el cual estamos totalmente de acuerdo, que veía ya la etapa universal de la historia de la humanidad, la cual no se niega porque está totalmente claro que el mundo, a través del proceso de integración de las tecnologías y de la economía, entró en una etapa universal, no se puede negar, que nada tiene que ver con el globalismo que propone justamente la Agenda 2030 y ni todas las élites financieras. ¿Y por qué? Porque justamente y de manera clara lo planteaba Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, la defensa de los valores autóctonos, ¿no? De la identidad nacional. Él hablaba justamente de un nacionalismo cultural frente a la etapa universal, entre otras cosas con la defensa de la familia, que es algo que pretende destruir esta agenda, además de la cultura, ¿no? Por eso la importancia de lo cultural acá es sustantiva, Darío, porque justamente lo que hace el globalismo a través de esta Agenda 2030... Disculpame la interrupción, pero me quiero olvidar. Volvamos al tema del nacionalismo, porque lo condena específicamente la Agenda 2030. ¿Sí? Pero quédate con lo de la cultura y después volvemos al tema del nacionalismo. Sí, el tema de la cultura es central, porque lo que justamente pretende la Agenda 2030 y el globalismo progresista es la homogeneización cultural y la instalación del pensamiento único, porque cuando se habla de la Agenda 2030 se presenta como algo indiscutible, no se puede discutir, como todas las políticas que últimamente intenta implementar el progresismo. Y eso es medular, porque Perón justamente habla de la defensa del interés nacional, ¿no? De una agenda soberana, no de una agenda impuesta desde afuera, como es la Agenda 2030, y de nuestros valores, ¿no? De lo que recién hablaba, de la familia. Son aspectos medulares que la Agenda 2030 ataca. Por eso digo que esto es claramente una colonización pedagógica, porque lo que se pretende hacer es una transferencia, ¿no? de valores que se pretenden universales, que en general son valores eurocéntricos y cuando no anglosajones. Ayer justamente se cumplió una fecha patria en donde es tajante la división que siguió Perón y la que sigue el pueblo argentino entre la línea anglófila y la línea hispánica, ¿no? Justamente esta es una agenda que proviene de Naciones Unidas, que nada tiene que ver con la defensa del interés nacional. Quizás sí puedan haber aspectos de esta agenda que ayuden a lo que es el progreso de la humanidad, pero que en definitiva es un progresismo de factoría, como decía Jauretche, ¿no? En una conferencia del 48, Jauretche planteaba esta distinción, ¿no? De cómo a veces se toman agendas desde el exterior que en alguna medida pueden ayudar al progreso, pero que terminan siendo un progresismo de factoría, que no hacen al progreso nacional. Porque al fin y al cabo terminan siendo los que adaptan y ejecutan estas políticas, estas agendas, idiotas útiles que sirven al progresismo internacional y no al progreso nacional. Además, Cristian, a ver, casi te hago una pequeña interrupción, así volvemos al eje nacionalismo, que condena específicamente en la Agenda 2030, están en contra de los nacionalismos. Pero además, esto hablando del progresismo, nosotros tenemos una línea progresista dentro de la Argentina que viene de más atrás, yo lo podría ubicar por el lado de Frondizi, con el tema del desarrollismo. El tema es que el modelo de consumo del capitalismo en estas instancias tiene que verse modificado y el mismo Perón lo establecía por la cuestión de los recursos. Ahora, lo que está proponiendo la Agenda 2030
es la modificación de los hábitos de consumo para un interés determinado. O sea, cuando nos dicen no consumas carne los lunes, o te dicen que te van a dar un crédito, esto lo vamos a retomar después, un crédito por bajar la huella de carbono, lo que te están diciendo es bajar el consumo de carne. Pero ¿quién va a usar ese consumo de carne? Se va a usar, por ejemplo, para traer factorías de China, para que los chinos que necesitan reducir su huella de carbono y lo tienen comprometido, lo puedan hacer a expensas nuestras. Mientras tanto, nosotros no tenemos la capacidad geopolítica de tener industria, o tendremos una industria muy limitada. Sí, completamente. Por eso valga la redundancia y trayendo de nuevo a Jaureche, es un retorno al coloniaje. Por eso hablamos de una imposición neocolonial, porque es servil totalmente a las grandes potencias, a las grandes burocracias internacionales y a lo que Marcelo Gullo denomina, ¿no?, como el establishment internacional o la oligarquía financiera. Y vos fijate cómo la implicancia, ¿no? Perón hablaba de cómo coincidían las grandes potencias en detrimento de los pueblos para su explotación, lo que denominaba como sinarquía. Él hablaba también de sinarquía cultural, que bien puede ser relacionado a esto de la Sí, Agenda sí, 2030. claro. Y mirá, y como para muestra, no, sí, como para muestra basta un botón, fíjate, para ir profundizando un poco más sobre de qué va la Agenda 2030, lo que decía Klaus Schwab al cierre del discurso de Xi Jinping este año en el Foro Económico Mundial de Davos. Casualidad, ¿no? Justamente, el representante del partido, el presidente del Partido Comunista Chino abre el foro donde se reúne la élite financiera global. Bueno, y Klaus Schwab adhería al discurso de Xi Jinping y al cierre decía: nos ha guiado para seguir con la política fundamental de apertura e implementar plenamente la Agenda 2030. Bueno, acá queda estrechamente vinculado, ¿no?, el nexo entre lo que es grandes potencias. Ahora lo podemos sumar a Joe Biden, que es prácticamente uno de los principales promotores también, entre las dos grandes potencias y lo que es el globalismo financiero, como bien mencionaba vos, Darío. Acá dice Cristian, no olvido que de los 70 se vendió que oro de Estados Unidos defendía los valores de Occidente, asimilándolos al capitalismo. Lo que pasa es que, y acá hay que tener una lectura bastante clara cuando terminan coincidiendo, como cuenta acá Xi Jinping y Klaus Schwab, que el eje del capitalismo se mudó a Pekín. Me parece que esto es claro y además es una señal, lo repito siempre, en la década del 50-60 en Estados Unidos se decía que había que tener en cuenta el crecimiento chino, y tanto fue así que las señales de Kissinger hacia Mao fueron bastante claras y Nixon llegó a viajar a Estados Unidos en aquella época, o sea que ya, y cuando se le pregunta a los nacionalistas norteamericanos quién es Kissinger, te dicen que es un agente inglés. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que China tiene allí el modelo inglés, porque está Hong Kong en el medio, y que su principal banco tuvo que ver con el tema de la guerra del opio, me parece que tenemos que tener en cuenta estas cuestiones para poder categorizar cuál es la influencia económico-política que está teniéndose, manifestándose en relación a China. ¿Sí? Había un cómico llamado Tom Lehrer en la década del 60 que decía: "You better start to learn Chinese", mejor aprender a hablar chino. Lo sabían, lo tenían claro. Aún así, algunos no quisieron frenarlo y otros no pudieron frenarlos. Por eso, cuando hubo una modificación en la política de Estados Unidos en relación a Donald Trump, algunos decíamos, por lo menos es la oportunidad de tener algo parecido a lo que terminó haciendo Putin, de decir, podemos actuar en bloques regionales y podemos hablar de otra manera. La posibilidad con Biden y con Xi Jinping liderando tan fuertemente un neoliberalismo desde China nos ha quitado esa posibilidad. Esto es un poco para aquellos que confundían cuando decían, bueno,
Trump es peronista. No, no era esa la cuestión. Era la cuestión de la conveniencia de la Argentina en relación a un esquema y otro. No sé si lo ves de esa forma. Sí, fíjate que quiero remarcar algo importante que decía recién Darío. Estamos en una de las crisis más grandes de la historia, de eso no hay discusión, ¿no? Después buscaremos los motivos del origen de la pandemia y demás. Pero lo que no hay Sí, duda es de que es una crisis grande, una crisis de tal tamaño como tantas otras, y donde la podemos asemejar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo, la crisis del 2008. Bueno, esta es una similitud similar. Y cuando ocurren estas grandes crisis se producen cambios estructurales, no cambios del sistema, porque acá no está en juego la discusión del capitalismo, eso es algo obvio, a nadie se le ocurre que el capitalismo vaya a derrumbarse, pero sí de cambios estructurales como ocurrió tanto después de la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió con la crisis del petróleo, ¿no? Con la reorganización del orden internacional, con un reordenamiento geopolítico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial vemos tras los acuerdos de Bretton Woods cómo se reorganizó el sistema, ¿no? A través de los organismos internacionales, lo que se llama el régimen monetario, lo que fue el régimen del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con lo que fue la crisis del petróleo, entramos que se pasó de lo que se denominó el estado de bienestar a las políticas del capitalismo financiero, ¿no? Con las políticas de Reagan, de Thatcher, en fin, ya es literatura conocida. Y están a la vista las prácticas de esa política. Bueno, ahora lo que ha sucedido... mostrarlo como eje. Perdón las interrupciones, Cristian, pero se me van ocurriendo cosas para ilustrar. Está bien, bueno, tomar como eje esto, también lo hablamos otro día con Gustavo Paula. Cuando vos tomás el eje Reagan-Thatcher, te das cuenta que después viene el consenso de Washington, y si querés el antecedente anterior es Yalta. Entonces algunos decíamos, esto es Yalta 2, porque hay un reparto del mundo, y a la Argentina le toca este rol de factoría que vos describías, ¿sí? Donde vamos a ser solamente exportador de economía primaria. Mirá, sobre ese punto es interesante. Ahí vuelvo a lo que quería terminar de redundar recién, porque también es importante. Lo que está diciendo vos, Darío, justamente en el documento de... Bueno, ¿no? La Agenda 2030 está inspirada justamente en este documento que se presentó en las Naciones Unidas en 2015, donde la aprobaron todos los Estados miembros. Denominado Transformar el Mundo, ¿no? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, en este documento que cuenta con 91 puntos, en el punto... Cuando se habla del objetivo 17, que es de la Alianza de Colaboración Mundial de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ¿no? La Agenda 2030 consta de 17 objetivos para el desarrollo sostenible y 169 metas justamente a cumplir en el año 2030. Entre los 17 objetivos para el desarrollo sostenible tenemos un montón de causas bonachonas, buenistas, a las que a priori cualquier desprevenido podría adherir, ¿no? Como el fin de la pobreza, el hambre cero. Utilizan la misma retórica y estrategia que utilizó en su momento Macri, ¿no? Para captar a los incautos. Bueno, el objetivo 17 es de Alianza de Colaboración Mundial, y justamente dice, mira, en el apartado de finanzas, en el punto 17.11 dice aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo. No aclaran el porqué ni el motivo, ¿no? Claro está, va en sintonía. ¿Qué vas a exportar? Claramente, si con valor agregado, sin valor agregado, o vamos a seguir exportando soja y porquerías al resto del mundo, que en cierta instancia sirven, ¿no? Está a las claras de las necesidades que tenemos, pero que nos ayudan, claro está, al fortalecimiento de la industria y de la soberanía. Bueno, ahí tenemos un punto de lo que decía que está en el documento, Darío. Pero volviendo para redundar, y ahora venimos para acá, lo que estaba mencionando recién, ¿no? Como la crisis del petróleo de Thatcher y Reagan trajo lo que se denominó como políticas neoliberales. Ahora justamente Klaus Schwab y todas estas grandes empresas
entre ellos fondos de inversión como BlackRock o como esta asociación, mega asociación, ¿no? de Estados Unidos, Business Run and Table, que reúne a las 181 mayor corporaciones, entre ellas Amazon, Apple y otras, dijeron que llegó el fin del neoliberalismo, se terminó el neoliberalismo y que las políticas de Milton Friedman no son acordes a estos tiempos. O sea, quienes promovían y ejecutaban esas políticas ahora están diciendo de que ya no va más. Por eso hablamos que es importante la caracterización y no errarle el vizcachazo a los conceptos y hacia dónde se identifica, si se quiere, el enemigo, porque pasamos de lo que fue la globalización neoliberal inspirada en el consenso de Washington con el programa económico de Williamson y esos 10 puntos del consenso de Washington vinculados a lo fiscal, a lo monetario, etcétera, a lo que ahora es un globalismo progresista con lo que ellos denominan un capitalismo inclusivo, ¿no? Que está inspirado justamente en este consenso de Davos, si se quiere, cuyo programa político son los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y lo que plantea Klaus Schwab en Davos con la idea del capitalismo inclusivo o capitalismo progresista o capitalismo stakeholder. Ese es el nuevo patrón, si se quiere, por el cual se rigen las grandes empresas transnacionales. Por eso hablamos de idiotas útiles y de progresismo de factoría. Porque los que plantean la lucha contra el neoliberalismo se están peleando con un fantasma, porque ya ellos reconocen que eso no va más. Basta con entrar a internet y poder chequearlo. Pueden entrar a diversos sitios, en Reuters, por ejemplo, está la nota a los CEOs de Business Run and Table, lo pueden chequear. Entonces, por eso me parece importante el traspaso o la profundización o degeneración, como quieran ponerlo, de la globalización neoliberal al globalismo progresista. Y no es casual, ¿no?, que justamente quienes en su momento luchaban y que decían combatir la globalización neoliberal, justamente ahora son quienes ejecutan y defienden políticas de ajuste del globalismo progresista. Porque al fin y al cabo, con lo que estaban en desacuerdo, eran con las formas y los modos y no con el fondo, porque lo podemos ver que ambos defienden la globalización o el globalismo. Y lo traemos a Argentina, podemos ver Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tiene los mismos objetivos. En lo que hace a la política, los 3 puntos más importantes, que es la política exterior, la economía y lo sociocultural, coinciden y adhieren abiertamente. Son una sucursal del Partido Demócrata en política exterior, porque adhieren a toda la agenda globalista, como estamos viendo y planteando ahora. Basta ver con sus posiciones en el orden global sobre aspectos de la geopolítica. En el orden económico, estas dos alianzas plantean un intento, un proyecto de economía social de mercado que ni siquiera llega a ser eso. Podemos ver cómo el incremento de los planes sociales a lo largo de los años. Y en lo sociocultural está claro que los dos adhieren a la filosofía relativista y bueno, ¿no?, el progresismo cultural que está engendrado en la Argentina. Que lo podemos ver, Darío, tenemos los gráficos, cómo incide esto la Agenda 2030, con un gráfico de barra donde muestra claramente en el gasto público, ¿no?, cómo impacta. Donde vemos que cae el presupuesto en educación, pero se incrementa el presupuesto en ideología de género. Si tenés los gráficos, Darío, es un golazo. Son datos tomados del segundo informe voluntario sobre los objetivos del desarrollo sostenible que presentó Cafiero. Te pregunto sí, por los gráficos. Uno es el 4.1 y otro es el 5.1. Sí. El gasto primario vinculado a ODS 4 ejecutado 2016-2019, ¿ese es el rojo o el naranja? Sí, cualquiera de los dos, no hay problema. Cualquiera de los dos, listo, ahí vamos, teneme paciencia porque esto no es fácil. No hay problema. Bueno, como decía, estos son datos que se extraen del segundo informe voluntario para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que presentó Santiago Cafiero el año pasado. Justamente donde, mirá lo que decía Cafiero, ¿no?, hablando de esta falsa dialéctica entre oficialismo y oposición. Pará que por acá lo tengo.
Ahí vemos, ese es el presupuesto, el gasto en educación vinculado a los objetivos para el desarrollo sostenible. Claro está, es sobre la gestión de Macri, ¿no? Todo esto es la gestión de Macri. Podemos ver que se incrementó y después cayó claramente. Fue un desastre la gestión de Macri, en general, pero ni hablar en lo que fue la educación. Después está el otro de género, Darío, si lo querés pasar. A ver, dame un minuto que ya lo pasamos. Mientras tanto, si querés seguir desarrollando, ahí Sí. está, mira. Bueno, bueno, ahí está claro el crecimiento exponencial en lo que es el gasto y la inversión, entre comillas, en el enfoque de género, en ideología de género, ¿no? Son datos como para tener en cuenta, también es chequeable, todo esto está en internet. Y fíjate que en esa presentación Cafiero decía, el compromiso con la Argentina, el compromiso de Argentina con la Agenda 2030 es una política de Estado que está por encima de los gobiernos de turno. Bueno, claro está, ¿no? Cómo es consecuente la política de Macri con la de Alberto Fernández, no solo en lo económico, sino que practican el mismo, dentro de las relaciones internacionales se denomina neoliberalismo institucional, ¿no? Esta idea de adherir al multilateralismo. Sí. Hablando un poco de esto del neoliberalismo institucional o socialdemocracia institucional, porque finalmente hay una cuestión que si ambos gobiernos han tomado los planes sociales como método para calmar la cuestión social y adelantarse a la falta de trabajo que va a quedar como una cuestión estructural, es totalmente cierto que se parecen bastante. Entonces, ¿cómo se explica esto en relación a lo que plantea la Agenda 2030 respecto a que va a haber una asignación universal para las personas que no van a tener más trabajo? ¿Sí? Esto es una afirmación contundente del Foro de Davos y tiene que ver con el reseteo, es parte del reseteo. Sí, es parte, y vos fijate que, acá en Argentina en su momento Arroyo reflotó la idea de una renta básica universal. En España tenemos el ejemplo de Podemos, que creo que se llevó a tratar en el Congreso, ahora no recuerdo bien. También la idea de un ingreso universal, porque justamente el temor que tienen, y esto lo planteó Klaus Schwab en una entrevista al diario El País a finales del año pasado, es el temor a un estallido social. Es más, en su libro Klaus Schwab lo plantea, por acá lo tengo también, ahí te lo leo. Ellos ven y advierten los problemas que causó la globalización neoliberal y que la pandemia en gran medida agravó, ¿no? Entonces tenemos de que Klaus Schwab dice en su libro, ¿no? En la página 14 dice, sobre la pandemia dice, no resultará en hambrunas masivas e imprevistas, o importantes derrotas militares y cambios de régimen, ni en problemas, ni en poblaciones enteras exterminadas ni desplazadas como resultado de la pandemia. Sin embargo, esto no equivale a asumir un análisis tranquilizador. En realidad, la pandemia está exacerbando dramáticamente los peligros preexistentes que no hemos podido confrontar adecuadamente durante demasiado tiempo. Es algo que vienen viendo, ¿no? El crecimiento de la desigualdad desde la caída del muro de Berlín para acá es claro, ¿no? La falta de trabajo en los jóvenes. Ellos ven que la pandemia exacerba esto y entonces le buscan la vuelta para que no haya una explosión a nivel planetario debido a lo que planteas, Darío, de lo que va a traer la automatización y las consecuencias de esta cuarta revolución industrial que viene de la mano de la revolución biotecnológica, ¿no? Por eso habla del reordenamiento geopolítico que estamos viendo, que muchos lo etiquetan como nuevo orden universal, creo que es una concepción más popular, más fácil de identificar, pero que sin duda tiene que ver con un nuevo orden internacional.
y que tiene tres premisas básicas, que son, una la que mencionaste vos, la renta básica universal. La otra premisa es la idea de un nuevo contrato social, acá lo hemos escuchado, ¿no? En boca de la vicepresidente, y esto lo van a escuchar, ¿no?, en boca de liberales de izquierda y liberales de derecha, la idea de un nuevo contrato social. Ellos hablan de un pase del Estado de Derecho a un pase a un Estado de Derecho social, ¿no? Justamente con la idea de empezar a redefinir algunas cosas porque la burguesía ve en peligro ciertos privilegios. El caso de Chile es paradigmático. Ahí está. Ahí tenemos un claro ejemplo. Ahí Bueno, tenemos un claro ejemplo. Colombia otro, ¿no? O sea, claramente Colombia también. Bueno, sí, vos fijate que Colombia lo íbamos a hablar ahora en unos instantes seguro, bueno, pero centrémonos en Chile, porque es el paso, es el cambio, las dos caras de la misma moneda, es el pasaje del neoliberalismo que representaba Piñera y sus antecesores, iniciado con Pinochet, a un cambio, a un capitalismo progresista, porque la constitución que se está planteando, en su mayoría con el resultado de las últimas elecciones, son todos partidos de izquierda, independientes vinculados a lo que se llama la nueva izquierda, que es el progresismo. Que bueno, de todas formas, me gustaría hacer la salvedad de que no hay ninguna opción política en Chile que se diferencie entre el neoliberalismo, la socialdemocracia de Bachelet, que se parece mucho al neoliberalismo, y la izquierda, o sea, del otro lado, la izquierda. No hay peronismo, o sea, no hay nada que se le parezca al peronismo, y no hay ningún nacionalismo, siquiera de derecha, conservador, anticolonial. Me parece que esa es la cuestión en Chile, ¿no? Y en Colombia hay... Lo hemos analizado acá con el doctor Soto, que nos habló del tema Chile. Él dice que los independientes pueden representar a una cosa distinta y que hay cierta izquierda nacional. A ver, yo recuerdo que algunas posiciones nacionalistas tenían el propio Partido Comunista chileno en alguna época. Pero claro, estamos hablando del Partido Comunista de Salvador Allende y no el de hoy, que tiene un sesgo distinto, me parece. Pero no conozco tanto de la interna chilena como para poder decirlo con total certeza, ¿no? No, pero claramente no hay una expresión, sí, eso está claro, es la realidad, no tiene una expresión, una alternativa, un escape a esas dos vías que ofrece el globalismo, está claro. Y en Colombia pasa lo mismo. Ahí está el problema, que no hay alguien que catalice un proceso nacional y la alternativa termina siendo la que ofrece en gran medida el sistema, porque, a ver, está claro que lo que está pasando en Colombia se inició como una revuelta social tras un montón de años de política que llevaron a Colombia a una gran desigualdad y fue un claro estallido social espontáneo, pero que empieza a tener direcciones, está claramente dirigido, ¿no? Y cuyo principal candidato que tiene hoy Colombia como alternativa es Gustavo Petro, que representa también al progresismo internacional. Pero bueno, ahora volvemos a Colombia. Y el tercer punto de esta premisa de reordenamiento geopolítico que hablábamos, ¿no? Mencionamos la renta básica universal que decías, la idea de un nuevo contrato social, y por último es la idea de nueva normalidad, que es sobre lo que se va a sustentar el futuro post-pandemia sin lugar a duda. Ya podemos ver cómo se hablan de pasaportes sanitarios y demás. Cristian, ¿querés pasar alguna otra de las filminas que me pasaste? ¿Tenés una en mente? Sí, si querés, Darío, para centrarnos en las implicancias de la Agenda 2030, bueno, ya hablamos en grandes aspectos de lo que va la Agenda 2030, ¿no? Se presenta como un plan de acción de alcance universal, ¿no? Así está escrito en su documento, un plan de acción de alcance universal. Si querés repasamos, mirá, algunos puntos que están en el documento. ¿Sabés lo que te quería preguntar? Hacemos el repaso y después te quería preguntar
justamente sobre esta filmina, sobre esta ilustración, que es esto de cómo el Estado argentino toma estos elementos y los empieza a ubicar en distintas provincias, por ejemplo, creo que la primera fue el Chaco. Pero bueno, hacemos un repaso. Bueno, ¿no? A grandes medidas hay que tener en cuenta estos tres aspectos sobre los que se basa la Agenda 2030, como dijimos, la idea del desarrollo sostenible, vinculado a la acción contra el cambio climático, la ideología de género y la idea del capitalismo inclusivo de stakeholders tomada del Foro Económico Mundial de Davos. Bueno, mirá, Darío, me parece interesante otro de los aspectos, ¿no? Que toma la Agenda 2030, están claramente vinculados a las políticas antinatalistas y el antinatalismo, ¿no? Fíjate qué interesante porque ellos, en el punto 5 creo que es, que hablan de la protección, ¿no? de la vida y demás, en el punto 26 del documento Transformar el Mundo, sobre el que se basa la Agenda 2030, mirá lo que dicen. Nos comprometemos a garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Seguramente planificación familiar les sonará a muchos que es algo, un neologismo que utilizó el Banco Mundial en su momento con McNamara a la cabeza, para implementar políticas antinatalistas acá en Sudamérica, denunciado por Galeano en las Líneas Abiertas de América Latina, ¿no es cierto? Fíjate qué importante porque hablan de servicios de salud sexual, léase aborto, que es algo que toman, y esto es otro aspecto importante, ¿no? La Agenda 2030, y lo dice claramente en el documento, está inspirada en las grandes conferencias de Naciones Unidas. Entre ellas la Conferencia de Población de Bucarest, a la que se opuso claramente el pensamiento de Perón contra el pensamiento de Kissinger. Pueden leer el libro de Paulo Ares, Perón versus Kissinger, que está perfectamente fundamentada y planteada la propuesta a favor de la vida contra la razón instrumental y la cultura de la muerte que promovía el secretario de Estado norteamericano. Y fíjate que además se le suman a la conferencia de población de Bucarest, la conferencia de Beijing, la conferencia de Río sobre el cambio climático, que es el otro de los aspectos fundamentales, ¿no? Y que vale reflexionar, Darío, pensar a quién le conviene que los países, como ellos llaman subdesarrollados o en vía de desarrollo, dejen de utilizar las energías convencionales para el paso de las energías no renovables, ¿no? O esta idea cuando plantean de que el Amazonas es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que los problemas globales necesitan soluciones globales. Vale recordar la discusión entre Bolsonaro y Macron cuando Macron planteó que el Amazonas era un patrimonio de la humanidad. Bueno, claro está que el Amazonas no es un patrimonio de la humanidad, es patrimonio de los países que ejercen soberanía sobre ese territorio, ¿no? Por eso hablamos que es clara la confrontación entre la soberanía y las agendas globales, porque lo que busca esta agenda es, mediante el cambio climático, destruir la industria local, el desarrollo industrial de los países periféricos, pongámoslo entre comillas, para mantenerlos como países coloniales dependientes, ¿no? A los centros de poder, entre otras cosas. Lo que parece, te hago una interrupción, Cristian, me parece que el principal problema, por eso hago mucho eje sobre el tema de 2030, Agenda 2030. ¿Por qué? Porque acá, como dice Federico, que aún persiste la legitimidad legal aceptada de la ONU, los pueblos son soberanos y se autodeterminan, con lo cual, por más agenda, si somos firmes podemos negociar como Estado. Entonces esto es lo que queremos traer acá. Si nosotros tenemos un representante que no sea ni Macri ni Alberto Fernández, que se siente con los poderes de turno a discutir estas políticas, podemos discutir la Agenda 2030, por lo menos para beneficiarnos en algunos puntos. ¿Podemos ganarles? No. Como estamos como pueblo, no. Necesitamos una construcción de muchos años para hacer eso. Pero sí podemos tener, a ver, como vuelvo a repetir siempre,
el chihuahua le gruñe al rottweiler, ¿sí? Pero para eso hay que tener un poco de noción que esté por fuera de la correlación de fuerzas. Se discute siempre. En las condiciones que estés, se discute. De lo contrario, lo que estás haciendo es engañar a tu pueblo. Esto es así, lisa y llanamente. Lo que están haciendo actualmente es nos están engañando. Bueno, nos están diciendo que nos defienden de algo cuando en realidad no está produciéndose. Entonces, si nos tienen encerrados durante un montón de tiempo, también se produce esto de que vamos a bajar la cantidad de consumo de combustible porque estamos en casa. Y a esto se puede llevar a todos los terrenos. Si yo miro las plantas industriales de mi zona, aquí del partido de Escobar, lo que veo es que hay un 50% menos de industrias. Y esos son puestos de trabajo que se fueron y no vuelven. ¿Qué le vamos a dar para hacer a la gente, a los compañeros? ¿Cómo se hace para vivir sin trabajo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la noción de la vida del día a día si el eje central que teníamos nos lo han corrido? Ahora, ¿con qué fin? Y acá viene otro tema que no sé si lo ibas a abordar ahora, y si no, me avisás y lo dejamos para más adelante. El tema del transhumanismo. Porque aquí lo que se viene es una sociedad dividida en castas. Una casta del 1%, que es esta gente a la que accede al foro de Davos, que ostenta el 70% del PBI mundial, y entonces para esa gente va a haber lo que se llama capitalismo de lujo. En ese capitalismo de lujo pueden estar conectados a lo que va a ser la inteligencia artificial manejada por 5G. Y como mucho vos vas a tener la posibilidad de hacer tu trámite jubilatorio online. Esta es la diferencia, ¿sí? Ellos van a tener insertado una computadora o un chip o lo que sea que te va a permitir tener un acceso a unos enormes conocimientos e incluso el alargamiento de la vida por reemplazo de órganos que van a poder ser hasta impresos incluso. Esto ya está. Creado un órgano en laboratorio para reemplazar otro, y entonces tal vez en un futuro no muy lejano, esta gente pueda vivir 150 años y nosotros no llegaremos por las distintas deficiencias que tendremos, entre ellas la de no comer la proteína que corresponde, bajaremos la cantidad de años que podemos vivir. Esta es la cuestión, esto es lo que necesitamos instalar entre el pueblo argentino, para que tomen conciencia de que esto hay que exigírselo a nuestros gobernantes para que se sienten a discutir. Dice y solamente eso, nada más. Cristian. Sí, no, a ver, la soberanía se declara a hacerse. Los tratados de La Haya y la Convención de Ginebra están en contra en la guerra de los ataques a las poblaciones civiles y sin embargo Churchill bombardeó Dresden y los yanquis tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. A ver, la ONU puede decir lo que tenga ganas y puede hacer lo que tenga ganas también. Lo importante es, como decís vos, Darío, ejercer la soberanía. ¿Qué me importa poco y nada lo que diga las Naciones Unidas si en la realidad efectiva no hay soberanía? Porque las políticas... A ver, cuando hablamos de soberanía, porque hay una distorsión también del concepto de soberanía, estamos hablando de quién toma las decisiones. Si las decisiones las toma el gobierno en representación del pueblo, si la soberanía es la voluntad del pueblo, o si vamos a llamar gobierno soberano porque supuestamente es nacional y popular o porque se utiliza una retórica para camuflar otros intereses. ¿Qué es lo que hace la Agenda 2030? Porque detrás de esta retórica, por eso digo que es un programa político que está perfectamente diseñado y no es inocente. De hecho, uno de los tantos amados del progresismo como Joseph Stiglitz puso en tela de juicio la implementación de esta idea de capitalismo stakeholder diciendo, bueno, a ver, hay que ver si no es un producto publicitario, que en gran medida lo es, porque es una cáscara que esconde los otros intereses. Y a veces en la política pasa lo mismo, se habla de nacional y popular, de inclusión, de igualdad y diversidad, cuando lo que se hace en realidad es uniformidad de pensamiento. Cuando hablan de igualdad, lo que están haciendo es excluir a las personas, a los trabajadores. Cuando hablan de exclusión, generan exclusión como quizás nunca antes en la historia. Entonces hay que dejar los chiches de lado, ¿no? Los chiches que venden y ponerse a ver bien. Y esto es para
más que nada para los militantes políticos, ¿no? Porque la verdad que a uno le pone los pelos de punta a ver que quienes militan en política no puedan ver estas cuestiones que son fundamentales, porque uno no le va a estar pidiendo a un taxista o al obrero, el albañil que tiene un día de 10, 12 horas de trabajo, que llegue a su casa y se ponga a ver de qué iba la Agenda 2030, o que se ponga a leer la doctrina peronista, o no sé, o cualquier otra cosa. Tiene problemas inmediatos que resolver. Ahora, alguien que se ocupa de la política y no tenga estas cuestiones, bueno, o es un idiota útil, o la verdad que poco le importa los destinos de su patria y poco le importa formarse. Después las consecuencias las vemos con los inoperantes que nos gobiernan. La verdad que estas cosas uno lo pone en los pelos, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema que estábamos hablando, que bueno, como para enlazarlo con lo que viene, Darío, que mostraste vos las imágenes. Fíjate que la cuestión del financiamiento de esto, ¿no? Porque a priori hablamos de una gran impronta del sector privado, que de hecho la Agenda 2030 lo reconoce, ¿no? Es más, lo podemos ver como grandes compañías fomentan y venden la ideología ecologicista o la propaganda, ¿no? Eco-friendly, digámosle. Lo que muchas veces es un greenwasher, como se dice, ¿no? Un lavado verde para vender un producto, como decía Stiglitz. Pero bueno, en el documento hacen hincapié bastante, en el punto 41 lo dicen claramente, mirá Darío, la financiación pública es vital. O sea, en un momento llega la hora de que quien se haga cargo es el Estado, claro está. Por eso, luego remarcan en el punto 45, los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos, promulgando legislaciones y aprobando presupuestos. Bueno, ahí tenemos lo que veíamos hace un rato con los gráficos de barra, ¿no? En lo que se gasta en ideología de género, en educación. Y luego para la implementación tenemos que acá en Argentina en el 2019 se lanzaron lo que son, mirá, ahí dice el manual para la adaptación local. Bueno, cada país tiene su particularidad y como esto está bien diseñado, hay manuales para implementar tanto a nivel provincial, como está en la otra imagen, y a nivel local. Esto pueden entrar a la página del gobierno, ponen argentina.gov, Agenda 2030, y les aparecen los manuales que pueden descargar. Fíjate qué 3 puntos interesantes aparecen en ese manual, Darío, donde quedan claramente expuestos los objetivos de la Agenda 2030 para la aplicación local. Mirá qué interesantes estos puntos. En el manual los tenés, hay una imagen, no sé si la pusimos. A ver. Pero si no, no te hagas drama que los leemos, son cortitos. Espera que lo busco. Decime cuál es el siguiente. Ahí lo engancho. ¿Era la imagen siguiente, Cristian? No recuerdo. Bueno, espera, ahí voy. No importa. 7, ahí voy. La importancia del crecimiento sostenible, de la ley de solidaridad sostenible. No, ese es para el final. Está bien, no te hagas drama, pero vos fíjate, en uno de los puntos dice, del manual para la adaptación local, ¿no? Brindar lineamientos y sugerencias metodológicas para la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible como herramientas de gestión y planificación municipal. Bueno, claramente dice, ¿no? Lineamientos y sugerencias, ahí la retórica de nuevo, ¿no? Ellos sugieren, para la planificación municipal. Esto va a ser común que seguramente empiecen a ver en los clubes de barrio el loguito de la Agenda 2030, ¿no? Los talleres para combatir el cambio climático, como ya vemos en muchos barrios, los talleres contra la violencia machista, de la desconstrucción y demás. Bueno, todo está vinculado. Un segundo punto hablan, y fíjate vos, Darío, mirá, prestale atención, internalizar y aplicar en la realidad local conceptos teóricos sobre políticas públicas como, 2 puntos, territorialización, pueblos originarios, enfoque de derechos y enfoque de género.
repito, internalizar y aplicar conceptos teóricos. Esto es claramente un adiestramiento para empezar a circular en el sentido común toda esta palabra. Bueno, lo de pueblo originario ya está más que internalizado, ni hablemos de lo de enfoque de género, y sobre lo que es materia de derechos humanos se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Donde se vende como derecho humano lo que a cualquier minoría se le ocurra. Mañana se van a poner de acuerdo 50 personas a decir que tienen derecho a andar desnudo por la calle y decir que es un derecho humano. Y bueno, si consiguen un lobby y quienes lo financien seguramente podrán presentar la ley en el Congreso y con la mayoría que se necesita aprobarán para andar desnudo por la calle. No es casual que Hillary Clinton vaya a la ONU y declare el aborto como un derecho humano, ¿no? Qué coincidencia que el progresismo justamente acorda con Hillary Clinton. Y el tercer punto, bueno, lo que veníamos hablando, la difusión de la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere adoptar un expreso compromiso con el enfoque de derechos humanos y igualdad de género. Bueno, es el núcleo central de la Agenda 2030 que la vemos implementada acá en Argentina ya. Acá pregunta Fabi si aquellos que tenemos todos estos datos desparramados podremos acceder a esos documentos para postear en nuestros muros o por Twitter. Yo tengo las capturas de pantalla que hizo Cristian acá, pero lo que pasa es que toda esta información está en la página del Foro de Davos. O sea, simplemente con que vayan tomando nota hoy y lo googleen, lo van a encontrar porque no tienen ningún empacho en decirlo, al contrario. De alguna manera los estamos reproduciendo. ¿Sí? Les estamos contando lo que esta gente pretende. Nosotros no estamos de acuerdo, pero se los estamos contando. O sea, esto es lo que van a hacer, lo dicen abiertamente, lo han dicho siempre y hay que prestarle todos los años atención al Foro de Davos. Hay que grabárselo, porque esto es gobernanza mundial. La gobernanza mundial o la gobernanza global se está ejerciendo en este momento. Y lo que tenemos en los distintos países, y hasta había un clip por ahí dando vueltas de 7, 8 presidentes o 10 presidentes de América del Sur con el mismo discurso. Y el mismo discurso está bajado de acá, con lo cual terminan siendo gerentes de sucursal. Entonces nosotros lo que queremos con esto es evitar tener gerentes de sucursal. Queremos a alguien que nos represente, no gerentes de sucursal. Sí, bueno, sí, dale. De hecho, la semana tuvo reunión el Mercosur justamente para tratar la implementación de la Agenda 2030. Y fíjate un dato interesante, bueno, ¿no? La Agenda 2030 en Argentina entró de forma oficial, si se quiere, o formal, en el gobierno de Macri, a través de lo que fue el decreto 499/17 que asignaba al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales como organismo responsable para la adaptación e implementación en la administración pública y el territorio nacional. O sea, quien se encarga de implementar la Agenda 2030 en Argentina de modo formal es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Esto bajo el gobierno de Macri, quien en el 2018 declaró en Naciones Unidas, ¿no? Mantenemos nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que establecemos como pilares de la política de nuestro gobierno. Esto dijo Macri en Naciones Unidas, rindiendo pleitesía al globalismo. Les quiero recordar en relación a este gobierno que el señor Guzmán, ministro de Economía actual, discípulo de Stiglitz, fue premiado en el Foro de Davos hace unos meses atrás. ¿Sí? Esto para que vean que no, todo esto es información. Ni Cristian ni yo estamos inventando nada, está todo escrito. Traemos acá lo que venimos analizando. Cristian, como hace mucho tiempo que lo está haciendo, ha profundizado mucho más. Yo tengo una noción básica de todos los elementos de la Agenda 2030, algunas con un poco más de profundidad, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, acá está contando Federico que el viernes se van a dedicar a uno de los temas en Yo Estoy al Derecho, porque desde el punto de vista jurídico también hay Agenda 2030, así que si quieren enterarse de la Agenda 2030, que va a estar todo el tiempo presente en la agenda de JUPE, porque nos han marcado esa agenda y porque nuestros políticos no lo están hablando.
¿sí? Si este trabajo lo estamos haciendo nosotros porque los que lo tienen que hacer no lo hacen. No nos están contando lo que es la Agenda 2030, hacia dónde vamos. Alberto Fernández dice que no tiene plan. ¿Sí? Entonces no es cierto que no tiene plan. Su plan es la Agenda 2030. Acá saluda Joaquín. Bueno, a ver, Mirá, seguimos. Sí. dato de color. Vos sabés que este consejo que te mencioné recién, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, hoy está llevado adelante por quien la mayoría dan como futura candidata para la provincia, ahora se habla de capital, del Frente de Todos, que es Victoria Tolosa Paz. Así que posiblemente tengamos a quien se encarga de aplicar la Agenda 2030 en Argentina como candidata para la provincia de Buenos Aires o de la capital federal. Que Victoria Tolosa Paz, que es la mujer de Albísture que le presta el departamento en Puerto Madero a Alberto, que vive de prestado Alberto, pobre. Ajá, pobre, bueno, qué sé yo, a lo mejor ahora va a poder comprarse un departamento. Escuchá, Darío, esto te va a interesar. Vos que hablabas recién de Guzmán, ¿no? Otro de los puntos importantes de esta agenda es el objetivo 17 que habla de la Alianza de Cooperación Mundial, y uno de los, digamos, aspectos subdesarrollados, para ponerle a un nombre, además de la tecnología que no detalla mucho, que el que es de real trascendencia es el de las finanzas. Acá tengo tres puntos anotados que seguro te van a interesar, Darío. Mirá, en el 17.4 habla, vinculado a las finanzas, sobre ayudar a la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, con políticas coordinadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda. ¿A alguien le suena? No, no sé de qué están hablando, mira. Cuando se hablaba justamente de reseteo, era, y van a ver, pues, toda esta discusión larguísima acerca de la refinanciación del Fondo Monetario Internacional. Estuvo Cristalina Georgieva, estuvo en el foro de Davos y dijo claramente que se iba a refinanciar la deuda. O sea, todo esto, estas idas y vueltas, ya está visto, chicos. O sea, está claro que se la van a refinanciar. ¿En qué condiciones? Bueno, contaba ayer, no, hace un par de días atrás estuvo con Gustavo Paura el viernes pasado, el ex ministro de Defensa de Grecia. Y bueno, tiene un endeudamiento por 66 años de Grecia, y le contaba a Gustavo, que es un argentino el hombre, doble nacionalidad, y después se fue a vivir a Grecia en época de la dictadura, creo. Y contaba que tienen esto de los 66 años, que no es una enorme deuda que la pueden ir pagando, pero ¿cuál es la condición? Que las decisiones griegas las toma la Troika, ¿sí? Banco Europeo, el Fondo de Inversión Europeo, no me acuerdo, y el OCDE creo que era. No me acuerdo, en realidad no me acuerdo cuál era la otra institución. Pero concretamente, lo que hicieron es entregar la soberanía. Y esto es lo que nos está pasando en todas partes, por eso hablan en contra de cualquier nacionalismo. Porque la idea es que, ¿y qué implica esto de entregar soberanía? Me parece que fuera una cuestión abstracta. Implica que las empresas que hacen una obra pública en Grecia son elegidas por la Troika, ¿sí? Y entonces el trabajo no se hace en Grecia, eligen ellos quién lo va a hacer. Entonces son menos puestos de trabajo para los griegos. Todo esto está encadenado de esta manera, ¿sí? Detrás de todo este lindo discurso de sostenibilidad y de la solidaridad económica y toda esta cuenta que se hace, o este cuento, perdón, lo que en el fondo lo único que es quién se lleva la diferencia, y no somos nosotros. Quería preguntar, dice José Romen, el tema del calentamiento global por la acción humana, si les parece que es verso, si capaz no es verso, y si es preocupante, pero está siendo instrumentalizado por la Agenda 2030, si no sabes, bueno, es otro elemento más, o sea, si hay o no calentamiento global, yo no conozco
a fondo. Lo que muchos estudiosos dicen es que existe el calentamiento global, pero que es independiente de la actividad humana. ¿Pruebas al respecto? Yo no la tengo. Cristian, ¿algo que vos puedas decir al respecto? No, que sucede lo mismo que con la pandemia, que está siendo instrumentalizado, está siendo instrumentalizado. Después, como lo que plantea, si existe o no, bueno, es cosa de los científicos, sabrán mejor que nosotros, claro está. Pero, a ver, que está siendo instrumentalizado, está siendo instrumentalizado. Y se vende, ¿no? Porque acá tenemos un problema, lo que hace la cuestión nacional, de que es que muchas de las cosas que vende esta Agenda 2030 se la vincula al peronismo, pero lo que están vendiendo es un producto que en el fondo no tiene nada que ver, porque no es lo mismo lo que plantea Greta Thunberg, ¿no? Que es utilizada por esta oligarquía globalista, no es lo mismo que plantea el Frente de Todos con el pensamiento ambiental que tenía Juan Domingo Perón, que claro está plasmado en su Carta Ambiental y en el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿no? Que habla de una férrea defensa hasta con los dientes de nuestros recursos naturales. Acá lo que se plantea es la entrega de los recursos naturales. Lo estamos viendo día a día. Nada tiene que ver el pensamiento ambiental y ecológico con la ideología globalista del cambio climático y el ecologicismo que venden las ONG. Eso tiene que quedar bien en claro. A ver, ¿se puede pensar en el cambio climático o en las consecuencias del capitalismo sobre el medio ambiente? Sí, claro está. Pongámoslo en discusión. Ahora, nada tiene que ver con lo que plantea el progresismo, que es totalmente funcional a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, porque resulta que ahora los que crearon la enfermedad no quieren vender el remedio. Fíjate que te empiezan a hablar de cambio climático en el foro de Davos, los CEOs de empresas como Coca-Cola o como Nestlé, que con el embotellamiento ha producido más daño en el mundo que cualquier ciudadano que tira un papelito en la calle, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hacen es eso, lo mismo que sucede ahora con la pandemia. Culpar al ciudadano, vos sos el culpable, es culpa tuya, para que vos te sientas mal, deprimido, angustiado, y bueno, es culpa mía, yo estoy destruyendo el planeta. Se están muriendo por culpa, porque yo voy a ganarme el pan para mantener a mi familia. Esto es una guerra psicológica, por eso Perón lo definía, las guerras modernas son guerras psicológicas. Es un aspecto que hay que tenerlo bien en claro también. Y guerras de cuarta y quinta generación. Dice Federico Leyero de permitir el ingreso a Europa de inmigrantes de África para laburo como parte de la agenda. Bueno, ¿qué pasa con él? Ya está sucediendo. Van los inmigrantes africanos, porque además la Agenda 2030 está diciendo que va a haber un desplazamiento de 2.000 millones de personas alrededor del mundo. ¿Sí? ¿Cómo afirmás eso? O sea, porque vas a romper algún lugar para que vayan para otro, no hay otra explicación. Lo mismo que hizo, digamos, la OTAN en relación a África, durante la década del 70 hasta casi la actualidad, lo van a repetir en otra escala, por ejemplo, generando desplazamiento por falta de trabajo, por hambrunas o por falta de agua. Esto también es otra característica. ¿Qué es lo que sucede? Ese ejército va a parar, ese ejército de desempleados va a parar a Europa y desplaza a la población local de su trabajo. ¿Qué produce? Odio al extranjero. ¿Sí? ¿Qué produce? Necesidad de represión. O sea, es todo un circuito. ¿Qué hacemos después que hicimos la cuestión de la necesidad de represión? Traemos derechos de segunda, tercera y cuarta categoría para igualarlos a derechos de los ciudadanos con el fin de generar fragmentación. Lo que estamos viendo, o sea, no hay nada extraño al respecto, está bastante bien pensado. Es gente muy capaz, muy inteligente, pero no nos conviene lo que están haciendo. Qué inconveniente el miedo para tenernos encerrados y no salir a manifestarnos, dice Loli. Waldo dice, estuve en una conferencia de Perón en el Congreso, esa que estabas mencionando vos recién. Hay una muy buena pregunta acá, y ya sé que vas a contestar, y yo voy a contestar una cosa parecida. Basilio Catuccini dice, ¿los enfoques de desarrollo territorial están vinculados a esta agenda? Cristian, todo tuyo. Lo de desarrollo territorial, sí, claramente. A ver, esta agenda tiene aspectos, pero
que son totalmente amplios y abarca hasta lo más mínimo. El aspecto urbanístico es uno, es más, uno de los puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ahora no me acuerdo cuál, no me acuerdo si era el 8, el 7, bueno, alguno de esos es, habla justamente de ciudades sustentables, de desarrollo sostenible de las ciudades, está todo totalmente enfocado. A ver, luego de la Revolución Industrial también se produjeron reformas urbanísticas de gran profundidad. Acá está pasando lo mismo. Esto es una nueva revolución industrial a gran escala, de la cual todavía no se tiene dimensión. Claramente que están totalmente ligados a la idea de los desarrollos territoriales, la conformación de las comunidades, que claramente no tienen una impronta nacional y son traídas de afuera. Por eso la importancia de plantear una agenda soberana, una agenda patriótica, vinculado a lo que es nuestro pensamiento. Esto ya fue todo desarrollado por Perón, hay mucho que inventar, algunas cosas sí hay que repensarlas, vinculado a los hechos actuales, como es este caso de la Agenda 2030, pero a ver, el desarrollo de las comunidades o lo que se plantea como nuevo contrato social, a ver, el peronismo no es contractualista, por eso cuando viene alguien y habla de un nuevo contrato social, bueno, sí que nuestra idea es la de la comunidad organizada, no la de un contrato, esa es la versión liberal. Nosotros no tenemos nada que ver con el liberalismo. Que bueno, si lo quieren adherir al peronismo, al internacional progresista, y hacer del peronismo un partido de centro-izquierda acomodado a lo que pide el poder, bueno, háganlo. Está a las claras que hoy es eso, el peronismo, ¿no? O quienes dicen representar el peronismo. Fíjate qué coincidencia que todas las ideas que se venden como revolucionarias e inclusivas son justamente las que piden las grandes corporaciones o las que promueve el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Debe ser la primera vez que los medios de comunicación hacen propaganda de las revoluciones populares y en defensa de la nación, como es el feminismo, la ideología de género, el ambientalismo. Por eso yo digo que esto es en gran medida un socialismo burgués, y no es porque se me ocurra, porque son estados con mera gestión administrativa, gobiernos supeditados a las finanzas, y no lo digo yo, lo decía Marx, tanto en el Manifiesto Comunista como en sus escritos sobre la lucha de clases en Francia. Es más, acá tengo anotado, fíjate, Darío, grabá lo que vamos a citar a Marx y no va a volver a pasar. Dice Marx en el Manifiesto Comunista, en el tercer apartado, cuando habla del socialismo conservador o burgués. Una parte de la burguesía busca remediar los males sociales con el propósito de consolidar la sociedad burguesa. En esta categoría entran los economistas, los filántropos, los humanitarios, los mejoradores de la suerte de la clase obrera, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de sociedades de templanza, los reformadores de todo pelaje. Bueno, más que claro está que estamos todos, Cristian. Que veía el futuro, ¿no? Hablaba ya de los filántropos. Después agrega, la burguesía como es natural se representa al mundo en que ella domina como el mejor mundo de los mundos posibles. El socialismo burgués elabora más o menos sistemáticamente esta representación consoladora. Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo aparecen los filántropos, los economistas que quieren cambiar el mundo, la sociedad. Y como decía Marx en sus escritos de la lucha de clases en Francia, el socialismo burgués es el socialismo por excelencia, el socialismo por excelencia. Bueno, pasa que los que se dicen marxistas y los que se dicen de izquierda no leen a Marx, no leen a Lenin, y como no leen, después ves cuando llegan a la gestión lo que hacen. Y los que leen tienen poca práctica, así que los que tengan idea de izquierda traten de abandonar esas posiciones y centrarse más en la doctrina nacional. Dice Joaquín, las reservas naturales y la idea de preservación de espacios naturales con agua dulce tiene que ver con la privación del usufructo del pueblo de dicha agua o espacio natural. Cambian agua por dinero en la actualidad. Yo creo que ni siquiera lo pagan el agua.
no embotellan y se la llevan, en todo caso, o sea, no me parece que ni siquiera haya un pago, es libre el tema del agua, te apropiás y a otra cosa, pagará impuestos la empresa que embotella, pero no sé si a ver si Federico me corregís de lo que estoy diciendo, o Federico, Pocho, o si vos lo tenés claro, Cristian, yo creo que No, me excede, se la verdad apropia te el soy chat. sincero. Fue muy puntual. Pero bueno, lo podemos tener en cuenta para otra vez. ¿Ves? Dice Pocho, eso que dice Fede está pasando en Ceuta y Melilla y generó alarma entre algunos españoles. Sí, yo lo leí también, Pocho. A ver si me respondió ahí alguno de los muchachos. Dice, eso fue la gran progresía, hay un libro de criminólogo que lo salvó el más. No, sobre el agua todavía no tenemos nada. Bueno, lo vemos, lo del agua, compañero, yo ahora no lo tengo presente. Tengo la sensación de que el agua es algo que uno se apropia, pagará los impuestos de rigor la empresa que se apropia el agua. Dice Cristian Villalba, ¿podés resumir qué significa para nuestro país realmente el gran reseteo planteado por el Foro Económico Mundial? ¿Cuáles los peligros que afrontamos si somos parte del mismo? ¿La soberanía nacional está en peligro bajo esta planificación? Sí, es lo que venimos explicando desde que estamos charlando sobre el tema. El reseteo tiene que ver con una crisis financiera internacional, reseteo propiamente dicho, ¿no? Una crisis financiera internacional muy profunda, que fue acelerado, por eso algunos hablan de ese ensayo de pandemia del año 2019 que financió Bill Gates y que tenía que ver bastante con una situación financiera que iba a generar una gran cantidad de quebrantos. Entonces la pandemia le sirvió justo cayó la pandemia. Tiene una suerte la gente. Eh, para poder cambiar la matriz económica del mundo a nivel global, y licuar los activos que se les venían yendo de las manos. Tanto es así que este es un tema que ya sí vengo estudiando hace muchos años, eh, que ya están pensando en el desplazamiento. El dólar ya está como moneda de intercambio internacional, va a seguir vigente unos años, pero se va a salir del dólar. Y esto se va a reemplazar por monedas virtuales, como la moneda, como el yuan, en realidad el renminbi chino, que ya están en circulación y que lentamente va a ir reemplazando no solamente al dólar billete, porque es virtual, sino que va a ir reemplazando a otras monedas para el intercambio y además va a generar la posibilidad de un control absoluto sobre la economía y además un control total desde el punto de vista social. La posibilidad de inyectar dinero artificialmente en los bolsillos de quienes ellos elijan y beneficiar o complicar a poblaciones enteras. El control de la moneda por parte de los bancos centrales de determinados países del mundo a través de la tecnología blockchain no la van a usar otra tecnología, la tecnología 5G, porque bueno, ¿qué pasó con el blockchain? Y esto es interesante comentarlo porque lo tiraron abajo, ¿por qué razón? Por el consumo de energía eléctrica. La criptomoneda lleva en general unas pruebas de minado, que se llama, no la cripto, no la moneda. Si hay una emisión de un banco central, como por ejemplo la moneda china, no habría este problema. Pero las cripto fueron volteadas hace muy pocos días, bajó un 20-25%, la más conocida, la del Bitcoin, porque la cantidad de consumo de energía eléctrica que tiene es enorme y no está dentro de la Agenda 2030. Así que la respuesta es positiva. Nosotros estamos dentro de esa cuestión del reseteo. Por eso hablábamos de la refinanciación en relación al Fondo Monetario Internacional, que va a salir sin ningún problema, porque ya está pensado de antes. Todo lo que nos dicen acerca de las negociaciones es creo yo, un poco por la galería,
porque ya está resuelto. Habrá que ver alguna condición menor, pero no mucho más. Y significa que la pérdida de soberanía, la pérdida de soberanía desde el punto de vista monetario también, que ya veníamos complicados con el tema de la cuestión monetaria. Y bueno, es un tema que hemos abordado acá, que incluso escribimos un proyecto de token social para reemplazar, tener una herramienta de cambio para las economías pequeñas y que seguramente vamos a retomar en un futuro no muy lejano. Cristian, ¿qué podés decir vos al respecto? No, del blockchain, mirá, no estaba al tanto de lo que estás comentando, así que la verdad que no, tengo un conocimiento superficial sobre lo que es las criptomonedas. Además, en gran medida, el conocimiento que tengo adquirido por vos, por Happen, Taka, que saben mucho, de lo que tiene que ver con las finanzas, todo eso. Tengo lecturas superficiales, así que mucho para agregar Igual, a eso no. más o menos lo tenemos contestado. Dice Federico, esta agenda de la planificación acá la descubierta del capitalismo por los tiempos venideros, totalmente de acuerdo. Se nos ofrece que la sociedad actual es la de Estados Unidos de los años 50. Ahí dice Jorge que llegaron a ganado 8.000 inmigrantes, se refiere a la de Asia. Tú, está acá, Beatriz, hoy se me fue el mensaje de Bea. Los barcos son los que se llevan el agua dulce, claro. Sí. Y acá me dice, ahí apareció el tema del agua. De lo que dice Pocho. Hasta donde tengo entendido, las hoderías no pagan por el agua que sacan, tampoco se controla cuánto sacan. Ahí está. El código establece que cuando uno compra algo es dueño de lo que hay debajo y arriba, solamente tienen que cumplir con bromatología. Era tal cual como lo había expresado. Gracias, Pocho. Y acá me señala muy bien el gran Patricio Loza, que son las GovCoins, son las monedas emitidas en forma virtual por los bancos centrales de los países. En este caso, el renminbi, que es chino, es el que ya está instalado y se está utilizando para intercambio ya con muchos países y parece que va a ser la moneda principal. O en todo caso habrá una canasta de distintas monedas virtuales de distintos lugares del mundo. Dice Federico, Estados Unidos no tendrá el mismo lugar de control en el mundo que viene, esto es así, hay que ver que resuelva Estados Unidos su problema interno, tiene un quiebre muy grande, si nosotros creemos que tenemos grieta, la de Estados Unidos es bastante más complicada, con una población que está toda armada, y todo el mundo está enfierrado, y es grave la situación, y si los que creen que Trump desapareció, parece que en algún momento se van a llevar una sorpresa, porque perdió Bueno, por mucho. ahí hay un punto, Darío, fíjate, porque claramente, ¿te acordás el spot de ese del Foro Económico Mundial de Davos donde dice no serás nada y serás feliz, que eran 8 puntos? No serás dueño de nada y serás feliz. No serás dueño de nada y serás feliz. Bueno, eran 8 puntos, el tercero creo que era, decía, Estados Unidos no será la hegemonía del mundo, algo así, muy similar. Sí. Para bueno, darle ese una significación a esto, para darle una significación a esto de no serás dueño de nada y serás feliz, lo que leía en relación a esta tecnología, y gracias por recordármelo, Cristian, es que te van a alquilar las cosas. Entonces vos no vas a ser dueño de la cafetera, vas a pagar un alquiler por la cafetera. No vas a ser dueño es el paso del consumidor al usuario. Claro, exactamente. Vas a ser usuario de las cosas. Supongo que vas a pagar una mínima cuota por tener distintos artefactos y según los ingresos que tengas podrás tener más o menos artefactos. Era más o menos así el esquema. Y eso también se aplica a cosas tales como un tractor. ¿Sí? No va, ya eso ya es un esquema que viene practicándose. Los que explotan campos no son dueños de las herramientas con las que explotan los campos, sino que se rentan. ¿Sí? Tanto la hectárea, vienen los equipos, se llevan la cosecha entera, trabajándolo centralizado con maquinaria. Entonces vas a alquilar la maquinaria. Esto también hay que agregarle el tema de la robotización, el tema de los automóviles piloteados en forma automática, el control de tránsito sin choferes, con lo cual desaparecen los choferes, en fin, cualquier cosa que ustedes se imaginen
puede ser automatizado. Hay unos videos dando vueltas, el puerto de Shanghái, por ejemplo, se maneja con unos operadores por turno, no sé, 7, 10 operadores por turno, y está todo automatizado. El barco entra, le bajan los containers, aprietan un par de botones y eso trabaja solo. Lo mismo con respecto a un supermercado. Veía un video de un supermercado, creo que era inglés, con los canastos que se van llenando con las distintas góndolas, llegan a la salida y lo único que tenés es un tipo que embolsa la mercadería cuando está saliendo. Eso es todo. Bueno, ahí ves cómo el concepto de propiedad empieza a estar restringido y va a haber una mayor concentración de una minoría que va a ser absoluta dueña del capital. Y como planteaba Marx, por eso hablábamos de socialismo burgués, quiere la burguesía un mundo sin proletarios, dice en el manifiesto comunista. Bueno, claro está, alguno me esbozó el concepto de comunismo corporativo, qué sé yo, pero está claro de que se va a un concepto de propiedad privada mucho más restringida hacia una mayor concentración en unas pocas manos. Sí, Eso no, de todas formas eso no es propiedad social, o sea, cuando vos tenés un y esto es una discusión que tenemos nosotros, es que no es que se apropiaron de los medios de producción y los distribuyen, que es, digamos, doctrina clásica del ABC del comunismo. Es, desde mi humilde punto de vista, es neoliberalismo de Estado. Eh, Porque la concentración económica no se lo puede llamar, eh, creo que no hay forma de llamarlo comunismo, pero bueno, es una caracterización. En fin, de todas formas se entiende pero cuál es el... es un punto interesante porque vos fijate que diversa, un marxista claramente puede adherir a lo que estamos planteando, porque a ver, es la doctrina del marxismo, no estoy haciendo alusión a Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. y un liberal te puede plantear de que es un comunismo, y desde el peronismo te podemos plantear la visión que estamos planteando, que es una visión que nada tiene que ver con la defensa del interés nacional, ni siquiera el bien común, porque no está puesto en el bien común, sino No, al bien de una minoría. Entonces, de distintas aristas se llega más o menos a la misma, al mismo análisis. Eso es lo interesante, ¿no? Porque se ponen de nuevo en discusión qué modelo de, no solo de sociedad, sino de mundo queremos y sobre qué valores está inspirado, ¿no? Sobre si una cosmovisión, si se quiere, cristiana, judeocristiana, humanista, eh, o, o, sobre principios éticos y una filosofía de la costumbre vinculada a la cultura, a la tradición, o bueno, estos nuevos valores que son los valores de una élite, donde una vez deconstruida la moral pueden imponer sus nuevos valores, ¿no? Como planteaba Carl Schmitt, una nueva sí. tiranía de los valores vendría a ser. Te quiero referirme a este punto que cita Hernán Patricio Loza, y acá en relación a la superpoblación del mundo, el problema de la superpoblación en el mundo se la aplican a la Argentina, que tiene 50 millones, 48 millones de habitantes. A la India y a China no la están planteando la cuestión de la superpoblación en el mundo, ¿sí? Tienen entre los dos 2.500 millones de habitantes. Entonces, mirá vos, la cuestión se trata de despoblar los lugares que no tienen mucha población para que, por ejemplo, la emisión de dióxido de carbono sea transferida a lugares como el nuestro y no a lugares que ya están contaminados y que tienen que bajar su tasa de contaminación. Esto es clarísimo. Esto es el ejemplo más claro de que está armado de una manera determinada, con un sesgo determinado y dirigido a determinados pueblos. Y más allá de que después hay una cuestión bastante clara también, que es que China incorpora a la clase media unos 80 millones de habitantes al año, corregime si tengo mal el dato, Cristian, no lo sabes, y se supone que para el 2030 el 60% de su población, el 70% de su población va a ser de clase media. Con lo cual ahí está un poco la respuesta en relación a cómo le va a ir a ellos y cómo nos va a ir a nosotros. Y esto es lo que dice Hernán: ser como Uruguay, agroganadero y sin población. La población uruguaya no vive en Uruguay, está en otra parte.
mitad de la población uruguaya puede vivir en Uruguay de mala manera, porque para el delirante que cree que en Uruguay se puede vivir, que trate de trabajar de algo, si no tiene plata en el bolsillo. Cristian, ¿nos quedó algo en el tintero? Sí, dio justo el paso para la parte final. Cuando habló de dióxido de carbono, el amigo, ¿quién era? No me acuerdo el nombre. El Hernán, me último. parece que habló del dióxido, no Hernán. sé qué. Hernán Loza, puede ser, Hernán, puede ser. genial, genial. Bueno, porque, como decía Perón, que decía Napoleón, un ejemplo lo aclara todo, tenemos dos para ver las implicancias y las consecuencias de la puesta en práctica de esta supuesta agenda que quiere cambiar el mundo, que nos plantea un horizonte utópico, ¿no? Un nuevo mundo feliz, donde justamente, como decía Hernán, parecía a la novela de Huxley, Sudamérica pasa a ser un criadero de salvajes, ¿no? Donde habitan los salvajes y pasa a ser de excursión turística como hoy lo día es en Europa. Y bueno, ahí tenemos dos, Darío, si lo querés poner en pantalla, Si lo el de logro, ahí Macron, estamos. el de Estamos Macron en eso. primero. Bueno, las implicancias de la Agenda 2030, y tenemos dos ejemplos que son claros, ¿no? Ha sucedido en varias partes del mundo la resistencia a esta aplicación de la agenda, y sin duda es que el caso más emblemático y simbólico es el de Francia, donde el gobierno de Macron aumentó los impuestos al combustible fósil, el cual consideró necesario para combatir el cambio climático. Esto generó un incremento en el combustible del 23%, lo que todos sabemos que implica en el bolsillo del trabajador y de la clase media. Francia, que sufre las políticas globalistas hace varios años, y bueno, cuando el hombre empleado de la banca Rothschild, Emmanuel Macron, decidió el incremento desató la furia de los trabajadores y la clase media de Francia, la periferia, no la cosmopolita de la urbe, generando lo que se reconoció como la revuelta de los chalecos amarillos, que todos vimos la gran represión que hubo, ¿no? Hasta con muertos, saqueos y demás, en donde es claramente una política digitada por la Agenda 2030, en esta idea de cambio, de transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, ¿no? Ahí tenemos el combate al cambio climático puesto en acción, en perjuicio de los trabajadores y la clase media, ¿no? Sobre todo, que salió a manifestarse con descontento y fue reprimida, como sucede continuamente con las manifestaciones fíjate, ¿no? Vos, Darío, como las manifestaciones que son en pos de la libertad, en pos del trabajo, en pos de mejorar las condiciones laborales, en pos de una resignificación en los salarios, en defensa de la soberanía. Todas esas manifestaciones son reprimidas violentamente y que por lo general terminan con muertos. En Europa lo estamos viendo en Hispanoamérica. Ahora, el feminismo puede salir a hacer manifestaciones y encender catedrales, la izquierda puede salir a hacer manifestaciones por cualquier causa del mundo y no reprimida, en fin, por cualquier causa que se presentan como buenistas, que justamente son las que promueve el poder, esas claramente no son reprimidas. Y qué coincidencia que justamente eso que llaman conquista de derechos, en realidad son concesiones de esta élite progresista que intenta plantear la Agenda 2030. Bueno, ahí tenemos el caso de Francia, que sin duda es paradigmático, ¿no? Con este impuesto para los combustibles fósiles. Acá Después están tenemos el de poniendo, Colombia. ahí está diciendo Fabi, una noticia que yo desconocía. El Ministerio de Educación de Francia acaba de prohibir el idioma inclusivo. Están al borde de una guerra civil, eso advierten varios militares en carta abierta a Macron. Así que se produce la respuesta, ¿no? Teníamos en su momento los chalecos amarillos y ahora esto que plantea Fabi y que lo vamos a ver en muchos lugares. De todas formas, no hay que engañarse, porque la cara y la contracara es parte del mismo esquema de fragmentación, ¿sí? En muchos casos. Puede ser que en Francia hayan dado con un sector
como por ejemplo el de Marine Le Pen, por citar a alguien, que esté buscando otra cosa. Pero lo que estamos viendo mucho es dos caras de la misma moneda, ¿sí? Veremos si esto de Francia es una cosa distinta o es un poco más de lo mismo, ¿no? La contraofensiva de los sectores conservadores para que no cambie nada, que también es posible. Sí, Macron en ese sentido es Teníamos bastante... una más, la Sí, Macron en ese sentido, vamos la de a Colombia. esa, Cristian. Sí, sí, vamos a esa. Mientras comentaba que Macron en ese sentido es bastante hábil porque tiene una ambivalencia en las políticas que puede girar de la izquierda a la derecha, por ejemplo, por ponerle categorías, ¿no? Como la del lenguaje inclusivo, es bastante pragmático en algunas cuestiones. Bueno, y viniendo acá, ¿no? Para Argentina, ¿esa qué es lo que dice? Ah, no, esa es la de Xi Jinping. La de Jimmy. Es ¿Cuál me decías? la otra, la de Ley de Solidaridad Sostenible. Ah, lo había puesto antes. Espera, ahí vamos de vuelta. Bueno, y tenemos el caso Ahí va de cercano vuelta. acá en Hispanoamérica, que es el reciente de Colombia, ¿no? Para los que plantean que es una agenda que está alejada, que es más de otras latitudes, bueno, desembarcó de lleno en la región, lo estamos viendo con la reforma de la Constitución en Chile y con lo sucedido en Colombia, que es para apretarle sumamente atención. Creo que pocos recalcaron este hecho. Eh, Todos calculo que sabemos de que la cuestión del estallido social se dio a causa de la reforma tributaria, ¿no? Que tenía un peculiar nombre, estimado Darío. Fíjate cómo se llamaba la reforma tributaria planteada por Iván Duque. Ley de solidaridad sostenible. ¿Qué es lo que planteaba la ley de solidaridad sostenible? Entre otras cosas, grabar con IVA, ellos tienen un IVA del 19%, los servicios básicos. Grabar con impuestos la renta de los salarios de la clase media, entre otras cuestiones. Esto provocó que saliera claramente el pueblo colombiano cansado de también políticas neoliberales de bastante tiempo, sumado a los problemas de la pandemia, ¿no? La falta de vacunas, bueno, las restricciones, las prohibiciones a ir al trabajo, bueno, y se vio la fuerte represión, al igual que en Francia, acá mucho más feroz, ya que las manifestaciones de esa índole son catalogadas como subversivas, dada la historia que tiene Colombia con la situación de la guerrilla, en donde se le da vía libre o carta blanca a la fuerza de seguridad para que maten directamente sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, acá en Colombia tenemos el caso Me de que interesa se aplicó una esto que ley. dice Pocho, yendo de vuelta al tema Francia, si estalla una guerra civil, el ejército manda. Se colgó, no te escuché, Darío. No, se cortó, se cortó. Estaba leyendo esto de Pocho que dice, si estalla una guerra civil, el ejército mantendrá el orden en su propio suelo, porque así se le pedirá. Es en sí la definición de una guerra civil, escribieron los militares franceses. ¿No? Clarito, con lo que decíamos antes, que puede ser la otra cara, y esto que decimos Macron, que puede salir por derecha o por izquierda, le pega con las dos piernas Macron, según parece. Sí, pero porque está en cierta parte acorralado por cada vez más cercado por lo que sería la derecha o el sector patriota de Le Pen, que Le Pen además adhirió a esa carta, lo que encendió las alarmas en el gobierno, y además dos encuestas le dieron a Le Pen por encima de Macron de cara a las elecciones del año que viene, así que se nota ya cierto hartazgo de los franceses con Macron, y Le Pen está teniendo un discurso mucho más moderado, está tomando, digamos, está adhiriendo a políticas ambientales, que es algo que está en Francia que pega bastante,
justamente cuando fue lo de los chalecos amarillos, Macron dice lo mismo que piden políticas contra el cambio climático, se quejan de que pongo un impuesto a los combustibles fósiles. Prácticamente dijo eso Macron. En los sectores de la juventud, lo que tiene que ver las políticas verdes, como llaman, pega mucho, y Le Pen está atrapando parte de ese discurso y se va moderando, y bueno, es como el teorema de Baglini, ¿no? Cuando uno está lejos del poder está radicalizado, y cuando uno se acerca se modera un poco más. Lo mismo pasa en Perú con Castillo ahora, que le aparecieron un atentado al amigo. Ahora, lo de Castillo es raro. Hoy leía, a ver si lo puedo encontrar, te lo leo, un tuit de alguien de Perú señalando el tema Castillo y una rareza que me parece que vale la pena traer a colación, porque habla de algo que llamamos ataques de bandera, de falsa bandera, ¿no? Dice, segunda vuelta 2011. Sí, segunda vuelta 2011, Keiko versus Humala. Terroristas asesinan a 5 militares. Segunda vuelta 2016, Keiko versus PPK. Terroristas asesinan a 8 militares y 2 civiles. Segunda vuelta 2021, Keiko versus Castillo. Terroristas asesinan a 14 personas. Qué coincidencia que 3 veces en segunda vuelta asesinan a los terroristas. Y lo más raro ha estado en esas 3 veces de segunda vuelta. ¿Sí? Esto es claro en relación a Keiko Fujimori y la cuestión de los atentados de falsa bandera, porque además asesinan a los campesinos y dejan panfletos diciendo que fue Sendero Luminoso, que apoya a... que lo que pueda existir de Sendero Luminoso, que no sé bien qué es, que apoya a Castillo. En fin, alguno puede creer que realmente es Sendero Luminoso, yo lo pongo en duda. Para mí es falsa bandera. Sí, no, se ve a que en las encuestas la mayoría le dan ganador por algunos puntos ya a Castillo con Keiko. Pasa que la derecha tiene ese problema, ¿no? No sabe darse cuenta. A ver, lo mismo pasa en Colombia, pasa una situación similar, ¿no? Con ahora que salió Uribe a hablar de las revoluciones moleculares y que está a la izquierda de fondo, que en gran medida es cierto, pero a ver, no salieron de repollo, en gran parte son consecuencias de las políticas. Nadie le puso una pistola en la cabeza a Iván Duque para que planteara una reforma tributaria agravando a los trabajadores y sectores medio en medio de una pandemia. Muestra la idiotez que tiene la derecha para gobernar. ¿No? Peor la izquierda, pero bueno, es lo que hay. Así que lo importante de destacar de esto es el tema de cómo se enmascara, ¿no? Con estos conceptos, esta retórica buenista y bonachona, como Iván Duque, que planteó la ley de solidaridad sostenible, cuando en realidad son políticas de ajuste dictadas por la Agenda 2030. Bueno, vamos a la última, que es esto de Xi Jinping, que era un poco lo que habíamos estado charlando antes en relación al mundo según Xi Jinping, que no volverá a ser lo que fue en el pasado. No sé si ya te habías referido a esto, porque había quedado para el final esta filmación. Sí, no, quedó medio colgada, no era de tanta trascendencia, pero bueno, para hacer una reflexión final, bueno, justamente lo que dice Xi Jinping ahí hablaba de abrazar el multilateralismo y a esta idea de gobernanza económica mundial, como planteó en el foro de Davos, así textualmente, ¿no? Y bueno, lo que planteamos en un principio, cómo coinciden las grandes potencias y estas burocracias internacionales en detrimento de los pueblos, ¿no? Qué gran coincidencia que justamente China, lo que un sector nos quiere vender como el nuevo paradigma que nos viene a salvar del imperialismo norteamericano, quiere poner en práctica las mismas prácticas que Estados Unidos hoy con Joe Biden, que resulta menos llamativo, ¿no? Bueno, pero como hablamos en algún momento, es momento de volver a las fuentes. Nosotros tenemos una doctrina nacional que marca claramente el camino y cómo debe ser y cuál es la defensa del interés nacional, ¿no?
poner la soberanía por encima de las agendas globales y sobre estas burocracias globalistas que pretenden digitar los modos de vivir de los pueblos, ¿no? Queriendo terminar con la soberanía, con la familia, porque en definitiva lo que quieren es un mundo sin Dios, sin patria, sin identidad, donde seamos todos átomos, ¿no? O con identidades líquidas que un día puede ser una cosa, mañana otra, y que no haya nada firme en donde uno pueda apoyarse, ¿no? Francisco hacía una metáfora sobre las raíces, ¿no? Cómo uno debe apoyar un pie en el pasado, o sea, en las raíces, para poder levantar el otro y proyectarse al futuro. Bueno, justamente lo que quieren es eso, eliminar las raíces. Y un pueblo sin pasado, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y para cerrar, mirá, tengo acá un pensamiento de Perón, justamente sobre la burocracia internacional, y con esto cerramos, si te parece, Darío. Sí, de política y estrategia no ataco critico. Dice, es que la burocracia vive siempre un clima de simulación, opuesto al de la realidad. El móvil de esa burocracia, preconcebidamente formada y preparada, es gobernar las organizaciones. Con ello y mediante procedimientos inconfesables, se ha llegado a pactos y acuerdos dirigidos y a conferencias donde solo se sirven platos recalentados. Recurrir a estos organismos en demanda de justicia e igualdad es y será pedir peras al olmo. Juan Domingo Perón, Política y Estrategia, no ataco crítico. Bueno, Cristian, muchas gracias. Me parece que el informe ha sido completísimo. Ya nos vamos a encontrar con otra oportunidad, con otro tema, o seguiremos ampliando acerca de la Agenda 2030 cuando vayamos teniendo más información, porque va a seguir desarrollándose, esto es imparable, y esperemos que la próxima vez que nos encontremos para hablar de este tema sea para decir, bueno, hay algún gobernante que se está ocupando de sentarse en la mesa y salir a discutir, porque de nada nos sirve, por ejemplo, la canalización del Magdalena si no se discute con los chinos, con COPCO, si van a utilizar el puerto de Montevideo como sede central, como manejo central de las embarcaciones en la región, ¿sí? Porque nos dejan sin comercio exterior. Entonces ya la soberanía viene quitada de antes, y si te convierten los ríos en internacionales, peor todavía. Por supuesto que si está la opción del dragado del Magdalena, se va a poder transitar por allí con las embarcaciones, pero tampoco tenemos barcos propios. Así que esto hace falta sentarse a la mesa a discutir. Si no hay un gobernante que se siente a la mesa a discutir, no nos está representando. Y esto es lo que queremos dejar como conclusión. No sé si estás de acuerdo con mi conclusión, Cristian. Totalmente, Darío, totalmente de acuerdo. Bueno, espero que haya servido esta reflexión, ¿no? Para que los compañeros, los que nos están viendo, diese un humilde aporte con algunos datos de un tema que mucho no se habla, bueno, pero que empezar a tocarlo porque hace a la cuestión de la soberanía nacional y del futuro de todos los argentinos. Así que yo te agradezco la oportunidad por el espacio, por invitarme una Cristian, vez te más. están invitando los muchachos de los viernes para que participes del programa. Sí, no hay ningún problema, que me escriban y me dicen y no hay ningún problema para conversar. Toda la predisposición para cualquiera de los compañeros que tenga ánimo, estoy a disposición, a sus servicios. Así que bueno, Darío, gracias por este espacio, espero que los datos a todos les hayan servido, la reflexión y repensar, ¿no? De volver, como decías vos, a hablar de lo que es importante y con un pensamiento nacional alejado de ideología liberal de izquierda, liberal de derecha o filomarxista, o tomar lo bueno, ¿no? Tomar lo bueno del liberalismo, tomar lo bueno del marxismo y descartar la falopa que nos vende el progresismo y sectores libertarios que nada tienen que ver ni lo hacen bien a la patria. Así que bueno, sí, eso, y digámoslo también, tomar lo bueno del fascismo, ¿no? También, así que ya que decimos el comunismo, también lo tiene, o sea, y ustedes saben que yo no soy fascista, así que
vamos a ser claros también en ese sentido. Todas las ideologías tienen algún punto que pueden brindarnos algo, ¿sí? Entonces, seamos sincréticos, ¿sí? Hagamos sincretismo. Cristian, un abrazo grande para todos ustedes, nos estamos viendo en cualquier momento, yo me la paso acá en la pantalla, así que bueno, espero no estar un par de días, así no los aburro. Abrazo grande, sigan bien. Cristian, gracias, como siempre. Gracias a vos, Darío. Abrazo a todos.